A continuación vamos a presentar lo que es el trabajo del proyecto final de la materia de inyección directa a gasolina, GDI. En nuestro caso, nuestro tema, que somos el grupo número 1, vamos a realizar lo que es la comprobación y funcionamiento de los sensores MAP y CKP. El ingeniero Cristian Omar Puya Morocho fue el encargado de dictarnos cátedra acerca de este sistema de inyección. De la misma manera, junto con los compañeros Andrés Arias, Mauricio Domínguez, mi persona, David León, Gerson Vázquez y Luis Orita, realizamos todo lo que es la presentación y la exposición de este proyecto. Bien, tenemos como una introducción. A continuación vamos a presentar el proyecto de inyección directa GDI, donde tratamos dos temas específicos, como es entender el funcionamiento y los métodos de comprobación para los sensores automotrices. El objetivo de este trabajo es plasmar en la práctica lo que se ha ido aprendiendo en la teoría, no solo basándonos en conceptos, sino más bien en conocer y aplicar métodos específicos de análisis. Obviamente todo esto aplicado en el ámbito automotriz. Bien. Tenemos como objetivos, el objetivo general de nuestro proyecto planteado es conocer el funcionamiento, partes y comprobaciones del sensor de régimen de giro CKP, así como el sensor de flujo de aire MAP. Para los objetivos específicos tenemos identificar los sensores MAP y CKP en el vehículo, analizar los códigos de falla que puede presentar los sensores, conocer la señal característica que estos sensores nos entregan, comparar los datos teóricos con los que se puede obtener durante un fallo en la señal del sensor. Obviamente esto ya se realiza cuando se están realizando las comprobaciones directamente en el vehículo. Bien, iniciamos con lo que es el sensor de flujo de aire, o conocido en el mundo automotriz como el sensor MAP. Bien, tenemos como generalidades. El sensor MAP, por sus siglas en inglés, Mass Airflow Sensor, mide la cantidad de masa de aire que el motor aspira hacia la admisión y convierte en una señal de voltaje. Podemos decir que este módulo de control PSM necesita saber el volumen de aire que pasa por la manguera de admisión. Esta información es muy necesaria para calcular la carga del motor, para poder realizar la apertura del inyector y así determinar el combustible adecuado que debe ser inyectado. Podemos ver aquí dos sensores, lo que es el sensor MAP compatible con vehículos marca Mazda y un sensor MAP compatible con un vehículo de la misma marca. Bien, tenemos como uno de los sensores MAP, el más común, es el diseño en bypass, ya que tiene un rango de precisión del 1%, hablando en datos automotrices. Al recordar que el caudal de inyección de combustible que ordena la computadora debe estar relacionado con la cantidad de aire que aspira el motor para mantener una relación ideal que es de 14.7:1, que es la mezcla ideal estequiométrica, podemos entender que esta medición es una de las más importantes que debe recibir la computadora. Esto porque esta relación ideal que se ha mencionado, en peso tanto de aire como de combustible, se la puede entender también en una relación en volumen de los dos elementos relacionados. Si hablamos en volumen, podemos decir que se requieren 10.000 centímetros cúbicos de aire aspirado que se mezcla con 1 centímetro cúbico de combustible inyectado para que la combustión sea la idónea y obviamente así conseguir un mejor desempeño del motor. Como podemos ver en la ilustración, tenemos la ubicación del bypass en el sensor, como les mencionaba, que como ya les mencioné en su funcionamiento, es lo que realiza este diseño, que es muy común dentro de los sensores MAP. Bien, tenemos como principio de funcionamiento de este sensor, consiste en un tubo cuyo inyector posee un bypass, como ya les indiqué, que se encuentra ubicado aquí, donde podemos encontrar dos cables. Uno caliente, el sensor de masa, es este de aquí, y el otro de temperatura ambiente. Este es el sensor de masa y este lo podemos definir como de temperatura ambiente. Este cable caliente debe estar a una temperatura de 200 grados centígrados
mayor que la del cable de temperatura ambiente. Cuando mayor es el flujo de aire, mayor será el voltaje enviado a la computadora o EQ. Cuando no hay flujo de aire, el voltaje enviado por el sensor a la EQ es aproximadamente de 0 voltios. Y en marcha mínima debe estar entre 0.7 y 1.3 voltios con el motor caliente. El medidor también de masa de aire de este sensor es de gran confiabilidad y precisión, ya que mide directamente la masa de aire admitida por el motor y no posee elementos mecánicos que obstruyen el flujo de aire y así evitar la disminución de la capacidad de admisión en el motor. Bien, tenemos a continuación algunos tipos de sensores MAF en diferentes sistemas de inyección. Por ejemplo, aquí tenemos el sensor MAF del sistema LG-Tronic. El movimiento de la aleta y de su eje es pasado hacia el potenciómetro, como lo podemos observar aquí en el gráfico indicado, quien se encarga de enviar una señal eléctrica a la computadora. Como se puede entender, lo que estamos haciendo es transformar la depresión a una aleta y este movimiento representa un valor de tensión o voltaje que sirve a la señal de la computadora. La segunda aleta que brinda este sistema está girando conjuntamente con la primera y lo que hace es desplazar el volumen, siendo este el volumen de compensación del medidor. Un muelle calibrado en forma de cuerda de reloj servirá para mantener una fuerza de retorno de las aletas y actúan como fuerza de control en la aspiración. Y en todas las innovaciones que se han basado en obtener son para conseguir el mejor rendimiento con la menor cantidad de problemas o mal funcionamiento para el sistema. Bien, tenemos de la misma manera el sensor del sistema LE-Jetronic. A diferencia del medidor de flujo de aire anterior, este sistema habrá incluido sobre la computadora del potenciómetro, es el sensor MAF, como podemos observar aquí en la imagen que podemos ver, es este sensor de aquí. Va colocado aquí la computadora, es la que está en esta sección, que envía una señal de comando generalmente al negativo para el relé en la bomba de combustible, que se conoce que es el contacto 85. Este sistema tiene otra diferencia con el sistema LG-Tronic anterior, y es que ya no posee un inyector de arranque de ayuda en frío y que en otras versiones tiene un sensor de oxígeno instalado en el mismo. Bien, tenemos lo que es el sistema LH-Jetronic o hilo o lámina caliente, también conocido como hot wire. El medidor de masa de este sensor se calienta y está integrado en un tubo de medición que cuenta con diámetros diferentes según la masa de aire que necesita el motor, desde 300 hasta 970 kilogramos por hora, para que se produzca una correcta emisión. Los componentes del elemento sensor están metalizados por evaporación sobre un sustrato semiconductor y los sistemas electrónicos evaluador sobre un contacto cerámico. También se reconoce los flujos del proceso. El medidor de masa de aire de la película caliente comunica con la unidad de control a través de la conexión eléctrica, de la misma manera como podemos apreciar en esta sección, todo lo que conforma el sensor. Y el que realiza la conducción para la señal adecuada dentro de nuestro sensor ahora presentado. Y tenemos uno de los sensores que en teoría es uno de los últimos que salió, pero también es un poco complejo su manejo, que es el sistema Karman-Vortex. Este sistema Karman-Vortex se basa en la medición del número de moléculas de aire circulante durante su recorrido. Cortan las ondas emitidas por un generador de ultrasonido. Como estas ondas son medidas permanentemente por un sensor opuesto, estas son las ondas que nos entrega este sensor. Físicamente, al primero dentro del túnel de flujo de aire, el sensor detectará la interrupción en mayor o menor grado de acuerdo a la mayor o menor cantidad de moléculas que estén circulando respectivamente dentro del mismo. Aquí podemos observar de la misma manera el esquema del funcionamiento, que como se conoce, estos sensores son medidores de caudal. En este caso es el medidor de caudal de la masa de aire que ingresa para realizar la correcta mezcla del combustible, conjuntamente con el combustible. Y a continuación tenemos códigos asociados al sensor MAF.
Estos códigos son los que comúnmente se encuentran digamos, en el sistema VD2. Son códigos asociados al mismo. Tenemos códigos como, por ejemplo, el P1100 o el P1104, que hacen referencia al sensor defectuoso o al cableado o conectores defectuosos. Y también tenemos de la misma manera los códigos asociados como son el P1426, P1428, P2280 y P2281. Estos sensores comúnmente hacen referencia a un sensor contaminado por polvo de aceite o que hay un cortocircuito dentro del cableado del mismo. Bien, a continuación vamos a realizar la comprobación y vamos a presentar cómo se realizaría ya en campo, cómo realizaríamos las mediciones, ya sea con el multímetro o con el osciloscopio para el sensor MAP. Para esto utilizamos o nos guiamos digamos, en una guía de presentación de lo que es el Hyundai Accent 1.5 litros. A continuación les presentamos cada una de las comprobaciones que se pueden realizar en el mismo. Bien, tenemos aquí, como podemos observar ya en la imagen, tenemos los tres cables que comúnmente se pueden observar en el sensor MAP. Para realizar la primera comprobación, realizamos los siguientes pasos. Como número tenemos que con la llave todavía apagada y en el sensor MAP conectado a su conector, colocar el multímetro en voltios en corriente continua. Con el probador rojo del multímetro o con el puntal rojo del multímetro conectamos a un cable que atraviesa el circuito o el cable número 1, que aquí obtenemos que es el color verde, como se muestra en la foto. A continuación conectamos el probador negro del multímetro a la terminal tierra de la batería. Encendemos el motor. Nosotros podemos adjuntar o tomar nota del valor que se registra con el multímetro en marcha mínima o en ralentí. Este valor puede ser estable o puede tener una fluctuación, pero esta debe ser mínima. Puede también estar completamente inestable con fluctuaciones extremas. Sin importar la inestabilidad de estos valores, el valor que va a registrar el multímetro será nuestro valor con el que vamos a trabajar. Bien. Al momento que nosotros aceleramos el motor, mientras vamos observando el registro o cómo se van elevando el voltaje, recordamos también el valor en voltios. Debería corresponder con el aceleramiento del motor, es lo que les indicaba. Digamos, el motor se encuentra en una marcha ralentí, el valor que nos debe enseñar en el multímetro debe ser un voltaje estable. Pero a medida de que vamos acelerando el motor, el voltaje va a subir considerablemente. Como les mencionaba, aceleramos y dejamos que el motor regrese a marcha mínima cuantas más veces sea necesario para que puedas asegurarte de interpretar correctamente los voltios que nos muestra el multímetro, que nos indica el mismo. Si el sensor MAP está funcionando correctamente, estos valores en voltios no van a subir y bajar repentinamente o alteradamente, más bien corresponderán a la cantidad de aire que el motor esté respirando mientras se acelera el mismo y nos entregará una medición adecuada. Bien, tenemos aquí entonces una breve tabla, como les indicaba, el voltaje de salida que nos va a entregar nuestro sensor MAP. En el estado del motor, mientras nosotros observamos que obtenemos un ralentí que promedio es de 800 a 1000 revoluciones por minuto, el multímetro nos debe entregar un valor de 0.94 a 0.98 voltios. Mientras que si nosotros aceleramos y tenemos unas revoluciones que alcanzan las 3000, vamos a obtener un voltaje de 1.76 a 1.79 voltios. Bien, a continuación tenemos una prueba que se realiza, en este caso ahora sería con el motor apagado. De la misma manera colocamos el multímetro en lo que es corriente alterna, desconectamos el sensor MAP de su conector. Como punto 3 tenemos conecta el probador rojo del multímetro o el puntal rojo del multímetro al cable identificado con el número 3, como lo podemos ver en la foto, que en nuestro caso es el cable de color blanco.
Con el probador negro del multímetro, que es el que comúnmente enviamos a tierra, tocamos el terminal de tierra negativo de la batería. Enciende la llave con el motor apagado, le ponemos en ignición comúnmente conocido. El multímetro nos debe registrar un valor de 12 voltios. Bien, este circuito que realizamos o esta comprobación es para comprobar cómo se encuentra el circuito eléctrico del vehículo. Para el caso del Hyundai Accent, conectamos los pines 26 y 7, van conectados a los terminales 3 y 1 del sensor. En el sensor, el terminal 4 corresponde a tierra y el terminal 2 va conectado al relé de control de ignición. El pin 27 del SM es tierra del sensor y el pin 7 es la señal del sensor. Como podemos apreciar aquí en la imagen. Este es el circuito. Aquí tenemos los pines de la SM con los que iríamos conectados para realizar la comprobación del mismo. Bien, el procedimiento para la inspección del voltaje del sensor. Medimos el voltaje de suministro de potencia del control MFI, el pin 37, y conectamos a tierra. Con el empalmador desconectado, el interruptor encendido nos debe entregar, como se mencionó, un voltaje de 12 voltios. Ahora, comprobamos el circuito abierto o en cortocircuito a tierra entre la unidad del control del pin 7 y el conector del sensor. El empalmador de la unidad debe estar desconectado y el empalmador del sensor MAF de la misma manera, como se puede apreciar en la imagen. Entonces tenemos, para comprobar de la misma manera la continuidad, se conectan el pin, o sería el puntal positivo, conectamos al empalmador lateral 26 o de la misma manera al empalmador lateral 19. Con esto realizamos la comprobación de la continuidad de nuestro sensor. Bien, ahora como comúnmente observamos, aquí tenemos un osciloscopio automotriz que es el que se encuentra en nuestro taller de la universidad. Con este nosotros podemos ayudarnos para poder observar la señal que nos envía el sensor. Nosotros procedemos a hacer la conexión dependiendo del tipo de osciloscopio. En este caso conectamos los canales que van conectados del canal 1 hacia la señal, el positivo a la corriente y obviamente la tierra se va conectado con los puntales que se conoce y ya se han trabajado con estos osciloscopios. Y nos debe entregar una señal senoidal como la que se observa, que comúnmente va variando de la mínima 0.32 voltios y máxima en 15.43 voltios. Esto obviamente son valores teóricos de cada. Ya se conoce con los reales, varían mucho y distan de los que se presentan comúnmente en las tablas. Así de la misma manera tenemos un ciclo de trabajo del 44% y una frecuencia de 100.33. Esta imagen la tomamos como referencia para saber qué señal nos debe entregar al momento de realizar la conexión de este sensor. Esto en cuanto podemos hablar acerca del sensor MAP, y a continuación presentamos lo que es el sensor de régimen de motor, o también conocido como sensor ZP. Bien, de la misma manera tenemos unas generalidades. Este trabaja conjuntamente con el sensor CMP, que es el del árbol de levas. El sensor más común que podemos encontrar en este tipo de sistema es un tipo HAL. Este sensor se encuentra ubicado en la parte trasera del motor a un costado de la polea del cigüeñal y volante. Consta de un imán permanente que induce un campo magnético a través del cual se le aplica una corriente de 5 voltios para la señal. Podemos también mencionar otras como son, su función principal es medir la posición exacta del cigüeñal y la velocidad que tiene el motor. Este sensor trabaja junto con una rueda dentada que está acoplada al cigüeñal. Bien, podemos definir que este sensor es el encargado de transformar la velocidad de giro del cigüeñal en una señal, la cual establece una conexión directa con la computadora del vehículo. Esta nos ayuda a proporcionar una sincronización exacta para el salto de la chispa y la admisión del combustible del motor. Ese es uno de los elementos principales para que, digamos así, el motor
tenga un correcto funcionamiento y obviamente optimizando lo que es combustible al momento de la inyección y obviamente realizando una correcta combustión. Bien, tenemos como principio de funcionamiento, el rotor posee un número dentado de dientes y estos pasan a través del espacio entre el flujo magnético cuando un diente del rotor pasa por el entrellero. Se induce en la bobina del sensor de voltaje, el cual está relacionado con el cambio de flujo magnético del circuito. Existen dos diseños de ruedas fónicas principales, como podemos ver aquí. Este es la rueda fónica. Este es el que se le conoce como espacio entre dientes. Y aquí lo tenemos en el sensor. Comúnmente tenemos dos ruedas fónicas, la una que se encuentra con 60 dientes y con 2 dientes perdidos, y la otra es de 36 dientes y un diente perdido. Podemos decir que cada vez que un diente pasa por el entrellero se produce una onda de corriente alterna dependiendo de la velocidad a la que se encuentra el motor. Mientras más rápido sea el cambio de flujo magnético, mayor será el voltaje generado en la bobina del sensor. Bien, tenemos los elementos y diagramas de este sensor, que es el CKP tipo HAL. Tenemos aquí lo que es la carcasa del sensor CKP, el anclaje, los cables del sensor o conector, el chip y placa electrónica y la rueda dentada. En la carcasa del sensor lo que realiza es cubrir los componentes internos del mismo, protegiendo el chip y la placa electrónica. Además evita que exista interferencias en su proceso de funcionamiento. El anclaje es parte de la carcasa y sirve para fijar el sensor con ayuda de un perno. Esto lo mantiene fijo en su posición para tener una óptima o correcta lectura. Los cables del sensor o conector son 3 cables terminales sobre el de alimentación de 12 voltios. El de tierra mantiene un voltaje de 0.1 voltios, el que le da la señal de 5 voltios al momento de realizar nuestra comprobación, ya sea con el multímetro o con el osciloscopio. El chip y la placa electrónica traducen la señal magnética recibida en un pulso eléctrico que se transmite por la EQ, la computadora, por medio del conector. La rueda dentada está unida, como conocemos y ya expliqué anteriormente, conectada al cigüeñal directamente y sirve para que el sensor haga la lectura correspondiente para la apertura de la visión. Bien, brevemente explicaré, como indicaba, tenemos dos tipos de sensores en su clasificación, como el sensor de efecto Hall. Este sensor tiene la variación de que se transforma la onda senoidal a una onda cuadrada que va de 0 a 5 voltios en el terminal de la señal. Al pasar el diente frente al sensor llevará su salida de 0 voltios a tierra. Esta señal se mantiene si el diente queda al frente en el sensor estado activo. Al pasar al diente, el transistor interno abre y no influirá al momento de la salida cuando se encuentra en estado inactivo. Como podemos observar, se maneja teóricamente, como ya les mencionaba, de 0 a 5 voltios, pero al momento que se realiza ya las mediciones en campo real o en un sensor CKP real, vamos a observar que comúnmente oscilan de 0.5 a 4.5 voltios. Bien, tenemos el sensor inductivo. Este sensor, a diferencia del HAL, aunque el diente esté frente al sensor, si no se mueve no habrá tensión inducida y por tanto entre sus terminales marcará 0 voltios. Esto es porque la tensión inducida en el arrollado se produce solo al desestabilizar el campo magnético del sensor. Como podemos observar en la imagen que se presenta a continuación, que es exactamente en este momento. Bien, de la misma manera nosotros tenemos códigos asociados, códigos de falla similares al sistema OBD2 asociados al sensor CKP. Podemos observar algunos códigos de falla, como los que observamos aquí, o sea, un código P0016, un P0385, un P2617. Las causas por las que se reflejan en el escáner este código de falla, o también los podemos observar en el tablero de instrumentos del vehículo. Las causas comunes son daños mecánicos en la rueda fónica del cigüeñal,
la banda o cadena de distribución rota, tensión deficiente de cadena o banda, calado incorrecto de la distribución, problemas en el sistema BBT, que es la apertura variable del sistema de levas, y problemas eléctricos en el sensor de arnés de cableado. Bien, de la misma manera presentamos lo que es la comprobación del sensor CKP en un vehículo Hyundai Accent. Este lo pudimos obtenerlo gracias al manual de servicio de este vehículo. Bien, esta prueba se la realiza con el motor apagado, pero la llave debe estar en on, de ignición, como se conoce. Seleccionamos en el multímetro la opción de corriente directa del multímetro. Antes se debe conectar la bobina de encendido del conector y alzar, obviamente, elevar el vehículo para poder realizar la medición de este sensor. Como se conoce, se encuentra en la parte, a un costado del motor, pero en la parte inferior del mismo. Se coloca el cable de señal en el cable rojo del multímetro, el cable negro se coloca en el punto de tierra y la llave se la mantiene sin encender el motor. El proceso que ahora que en este momento les expliqué, nosotros lo podemos observar. Ese es el proceso que se realizó. Sirve como una guía, como se les mencionaba. Esto es como un tutorial para comprender de mejor manera cómo se puede realizar las comprobaciones para este sensor. Bien, tenemos, continuando con nuestra comprobación, usando una herramienta apropiada, puede ser un dado o una racha o metraje que nosotros le conocemos, y revolucionamos el motor a mano, lo que es girando el chigometro. Y el sensor funciona, el multímetro registra pulsos de 0 a 5 voltios en cada movimiento de giro que realizamos al mismo. Esto se debe observar cada vez que se da la vuelta a la polea que se encuentra, digamos, al costado del cilindro. Al probar el cable de alimentación debemos obtener lecturas de 5 o de 12 voltios. Al probar el cable de tierra debe marcar un valor de 0.1 voltios y así podemos podemos determinar que nuestro sensor CKP se encuentra en óptimas condiciones. Caso contrario, con la ayuda del escáner podemos guiarnos por los códigos de falla y observar cuál sería el error que presenta el mismo y realizar la corrección al indicar. Y de la misma manera tenemos el circuito eléctrico. Este sensor consta de 3 terminales, los cuales van desde el pin 1, que viene a ser el blindaje para los otros 2 conductores. Este va conectado a la tierra, que es el pin 2. Y el pin 3 es la señal, los cuales van conectados al pin 48 y pin 49 de nuestra SM, como podemos observar en la figura. Y tenemos lo que es el diagrama, como les indico, del sensor. De la misma manera, el empalmador lateral de posición del cigüeñal, a la que se va conectando cada uno de los pines del multímetro o del osciloscopio en su caso. Bien, el procedimiento para la inspección del conector, comprobamos con circuito abierto o cortocircuito a tierra entre la unidad de control, el pin 48 del sensor CKP. El empalmador del SM debe estar desconectado, de la misma manera el empalmador del sensor CKP. Como se observa en la imagen. Al momento de realizar estas mediciones, también podemos comprobar el circuito abierto, cortocircuito a tierra en la SM en el pin 49 y en el sensor de CKP, como se observa en la figura. Ambos sensores deben estar desconectados para realizar la medición del mismo. ¿Cómo inspeccionamos el estado del sensor? Al momento de desconectar el empalmador del sensor CKP y medir la resistencia entre los bornes del mismo, como observamos en la figura, los que digamos en nuestro caso numerados son el número 2 y 3 en la figura, el valor de esta resistencia debe estar entre 0,486 y 0,594 kiloohmios a una temperatura de 20 grados centígrados. Si la resistencia no está dentro de este valor, inmediatamente debemos asumir y cambiar el sensor. Es lo que nos indica el manual de servicio de este. Bien, finalmente tenemos lo que es la comprobación con un multímetro o un osciloscopio. Esta prueba se la realiza con el vehículo encendido. Conectamos, como ya les mencioné anteriormente, el osciloscopio que nosotros podemos encontrar o con el que hemos trabajado a lo largo
todos estos ciclos en la universidad, lo conectamos, el cable negro va a tierra y el otro sería el rojo, como les indicaba, va a la señal. En el osciloscopio escogemos la escala en voltaje, podemos colocarlo en una escala de 6 a 10 voltios y el tiempo escogemos el paso adecuado para visualizar de mejor manera cómo es una señal muy rápida. Se puede poner valores cercanos como a 20 milisegundos. Congelamos la imagen en el osciloscopio, situándola en medio de la pantalla, como se observa aquí. Es un ejemplo de cómo se puede obtener una señal del sensor ZTE. Analizamos la señal que se muestra en el osciloscopio, aproximado de 5 a 6 voltios, viendo que no hay interrupciones o interferencias, verificando que sea una señal completamente cuadrada. En este caso tenemos una señal senoidal, que de la misma manera nosotros podemos obtener ya sea una señal de onda cuadrada o una señal de onda senoidal. Bien, es todo en cuanto podemos presentar a lo que es comprobación de sensores. Como conclusiones de este trabajo, podemos observar que en el desarrollo se identificó que los sensores MAP, conocidos como el sensor de flujo de aire y el otro como el sensor de régimen del motor, están ubicados en partes esenciales para realizar la inyección, que trabajan conjuntamente, digamos así, para realizar la inyección en el vehículo. Estos sensores, cuando se manejan y están funcionando, digamos así, de manera correcta, tenemos lo que es una mezcla estequiométrica adecuada, el consumo de combustible será el mínimo y obviamente el rendimiento del automóvil será el mejor. Pudimos también analizar algunos códigos de falla que fuimos presentando. Estos códigos o ejemplos de códigos nos ayudan a analizar a nosotros como ingenieros de mejor manera para identificar de inmediato cuál es el problema y realizar y dar soluciones al mismo. Pudimos observar las señales características de los sensores, principalmente las que se pueden observar con el osciloscopio, ya sea comúnmente que nos entregan señales de onda cuadrada o señales de onda senoidal, como expliqué anteriormente. Se observó que al comparar los datos teóricos con los que se puede obtener durante un fallo en la señal del sensor, comúnmente se realizan mediciones con el voltímetro en el circuito eléctrico o también para mediciones de cortocircuito o de continuo. Bien, eso es todo lo que puedo hacer referencia a nuestro proyecto. Esto como indicaba anteriormente, nos sirve para ya nuestra vida profesional práctica, para desenvolvernos de mejor manera en nuestro mundo laboral en el que nosotros nos encontramos. Eso es todo. Gracias por su atención.